Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Como siempre, el señor F para todos ustedes. Estamos hoy con un gran programa. Es una mezcla de todo un poco. Hoy vamos a hablar un poco de la salud mental. Vamos a hacer un abordaje. Hoy nos va a acompañar otra vez una gran persona que siempre ya ha estado acá con el vomitocrófono y ha transmitido sus experiencias, vivencias y ha dicho lo que tenía ganas de decir en su momento. Se vino con el termo y mate, como corresponde, ¿no? Como todo gran uruguayo, rioplatense. Y hoy vamos a tratar el tema. Mira, me está combinando con un mate espectacular. Vamos a abordar lo que es la parte de salud mental. Vamos a hablar en base a la experiencia y ese tabú que hay generalizado a la hora de que no te digan que sos un loco o que tenés miedo de abordar ciertos medicamentos recomendados, ¿no? Recetados. Y vamos a tratar un poco del plano humilde para poder romper esa barrera que hoy existe de que te señalen, te apuntalen. Y bueno, acá estamos y le vamos a dar la bienvenida a la señora J que nos acompaña con un rico mate. ¿Cómo está, señora J? Hola, bien, bárbaro. ¿Vos? Bien, espectacular. Acá me diste un mate que está que pela, no importa. Hay que darle. Es uno de los primeros. Sí, ya viste que es el primero. El primero es el más aborrágico que hay que puede haber en un mate porque te tragas todo, yerba, todo. Es una cosa, es como si te lo escupieran directamente el mate. Ahora, como estábamos hablando, ¿no? Un poco que es un poco distendido esto, como una entrevista y no entrevista, pero es una forma de poder transmitirle a la gente lo que uno piensa, lo que uno dice. Y dentro de la opinión que te voy a hacer una pregunta básica. ¿Tú acudes a algún especialista en esencial? O sea, hoy por hoy estás como necesitando un tipo de ayuda externa para poder sobrellevar ciertos problemas de la vida. Sí, bueno, este es un tema que entre nosotros hemos conversado y a mí me parecía que estaba interesante poderlo compartir. Sí, yo desde hace un tiempo acudo a un especialista en salud mental. Y sí, me parece que está bueno transmitir esa tranquilidad de que cuando uno lo necesita, está bueno recurrir, porque la idea es esa, lograr el bienestar. Bien, y entonces, como nos estás transmitiendo a todos nosotros, estás acudiendo porque como toda persona hoy en día puede presentársele un problema a la vida, no lo puede sobrellevar de alguna manera y directamente va a un especialista y eso no significa que a ti, hoy por hoy, se te diga que estás loca o se te apuntale, pero tú en la experiencia de que ves el afuera, ¿te sentís a veces señalada como si fuese una cacería de brujas? Porque vas a terapia, esta mujer tiene problemas o es loca. No, a mí lo que me pasa es que con la profesión que yo tengo, que es una profesión que implica como mucho desgaste, porque es trabajar con otros seres humanos, y en ese ejercicio profesional hay que poner el cuerpo, ¿no? El corazón, implica como mucha energía. Y lo que veo es que a la interna de mi profesión, pero también de otras profesiones, es como que a veces sí existe un tabú, ¿no? Es como que veo mucha gente que está como necesitando ese apoyo y que a la hora como de recurrir, de repente se lo recomienda a otra persona, pero cuando tiene que enfrentarse a eso y un darse cuenta y decir, me hago cargo con valentía, porque para mí eso tiene que ver con una actitud valiente de lo que me está pasando y pido ayuda, es como que algunos todavía veo como que existe ese tabú, ¿no? Como que esa cosa del todo lo puedo y si voy al psiquiatra o tomo psicofármacos es porque soy débil o no los sé enfrentar o como que está también esto de tenés que poder solo porque es parte de la vida y tenés que salir, y en realidad está demostrado que hay determinadas situaciones del entorno, ¿no? Sociales, pero también orgánicas, biológicas, que hacen que las personas necesitemos poder tener esa ayuda química, que generalmente es complementaria con otro trabajo terapéutico, ¿no?
En mi caso, si querés te cuento un poco Sí, o sea, la historia, porque es que yo recurro. ¿Cómo has recurrido o recurriste a Sí, esto? porque a mí lo que me pasa es que a veces cuando cuento mi historia es como que mucha gente, como que habilito a que haya personas que puedan también, bueno, darse cuenta que no es tan grave, que está bueno como pedir ayuda. A mí lo que me pasó, en realidad, es que en determinado momento, yo siempre fui una persona como muy analítica y muy cuestionadora, y eso como que por un lado está bueno porque como que me genera mucha potencialidad a la hora de mi trabajo, porque es importante tener como ese aspecto o esa cualidad, pero por otro lado a veces hace como que te enrosques, ¿no? Como que o te enojes mucho con las situaciones sociales, no con las personas que lo viven, sino con el sistema en sí, ¿no? Con las respuestas que da el sistema, o como que tenés que aprender a manejar la frustración, a manejar el enojo que esa frustración genera, porque estás enfrentando situaciones muy tristes o dramáticas o muy en el límite de las personas. Entonces toda esa angustia que uno va absorbiendo, después cuesta. Y entonces te voy a preguntar, Sí. que nos pasa a todos, ¿no? Porque no solamente sea tu rubro, estamos hablando Claro, sí, en realidad sí. Por experiencia de la vida, ¿no? De todos los uruguayos, y no solamente los uruguayos. ¿Te cuesta separar tu trabajo de tu vida personal? O sea, llevas la mochila, como mucho decir que a veces nos pasa, de llegamos a nuestra casa y nos descargamos y como que no nos fuimos nunca del trabajo. ¿Te sucede esta situación? Bueno, claro, por eso, a mí me pasaba eso. Ahí va, lo que se llama los pensamientos rumiantes o el enrosque, que es que me costaba mucho como separar, ¿no? Y las cosas que vivía en mi trabajo con lo que me pasaba en mi casa. Y me empecé a dar cuenta más de grande, pero en realidad ya de adolescente yo sentía que tenía como esa dificultad en a veces desprenderme de ciertos pensamientos que me generaban tristeza. Y bueno, y fue así que, yo pedí ayuda, me di cuenta, pedí ayuda, y en realidad a mí lo que me dijeron es que en el cerebro existe una sustancia que se llama serotonina. Sí. Que lo que hace es una sustancia neurotransmisora, que lo que ayuda es que el ser humano pueda como estar en un estado de bienestar, ¿no? Como con buen humor, con buen ánimo, con optimismo. Y esa sustancia, en realidad hay situaciones límites de la vida que nos desgastan, generalmente las situaciones límite, como un duelo, una separación, un cambio brusco, como es la adolescencia, que no es tan brusca, es paulatina, pero implica un cambio importante en el ser, en todo lo que implica el humano. Y hasta las situaciones más hormonales, como en el caso de las mujeres, el tema de la menstruación, el embarazo, el parto, todas esas situaciones generan un mayor desgaste. Y en mi caso me explicaron que por la forma, por mi personalidad, y también de repente responde a cuestiones orgánicas, necesitaba como esa sustancia que en realidad el humano la segrega de forma natural con ciertos alimentos, con el sol, con el deporte, pero a veces no es suficiente cuando la situación es demasiado desgastante. Y bueno, yo por un lado elegí la profesión que elegí porque que está vinculada a las ciencias humanas, porque siempre tuve como esa empatía y sensibilidad hacia el dolor ajeno. Pero eso también a veces me lo devuelven como un boomerang, porque a veces eso también implica tener como cierta fortaleza y energía para enfrentar las cosas que a veces no se tiene. Es como las dos caras de la misma moneda. Entiendo. Otra de las cosas... Y ahí fue que empecé que pedí ayuda y ahora te sigo contando. Sí, decime. No, la pregunta es, ¿te da? Ya veo que no, porque obviamente lo estás transmitiendo en nuestro podcast y te animás a decirlo, pero una cosa es hacerlo por medio del podcast. Obviamente estamos en un lugar tranquilo, hay confianza, pero ¿a ti te da vergüenza decírselo o transmitirlo más en público físicamente? O sea, hay decirle o transmitir tu palabra sobre esta experiencia, ¿te da pavor, tabú, vergüenza? Según el ámbito. He aprendido a lo largo de mi vida como a estar más segura conmigo misma en ese aspecto, pero yo sigo notando que no todas las personas de la sociedad están preparadas para escuchar eso y que sí hay un estigma. Sigue existiendo un estigma. Bien, entonces ya como estamos completando
nuestros minutos de este podcast. Un último consejo, como siempre a veces digo en los vomitocrófonos o en otras entrevistas, un consejo que le quieras transmitir al que te escucha sobre esta experiencia en sí. Sí, yo lo que quería agregar y seguirte contando es que también hoy en día han habido como nuevos descubrimientos científicos del cerebro, porque en realidad es todo un tema muy como reciente, ¿no? Que se está todavía como tratando de descubrir, y que se ha comprobado que la alimentación, el sueño, incluso lo hormonal, como para la mujer el síndrome premenstrual, influye mucho. Entonces el consejo que daría es que nadie se limite cuando necesita, porque ve que no está pudiendo solo, que no se limite a pedir ayuda, porque eso va después a redundar en un bienestar para uno y también para el entorno, ¿no? Para la familia, los amigos, para poder relacionarse mejor. Muy bien, excelente. Hoy, quien nos acompañó y nos dio, no le gusta que diga cátedra, pero nos dio lo que se llama, nos iluminó, vamos a decirlo así directamente, la señora J, a poner atención, a no tener miedo, a pedir ayuda, no importa, siempre tenés a alguien al lado, bueno, uno tiene que conversar, charlar, no tengas miedo de ir a un especialista y que te dé ese consejo que necesitas escuchar, o no lo necesitas, o te recomiende porque te falta algo químico que tú realmente, para afrontar el día a día, ya que vivimos en un mundo problemático desde que nacemos hasta que nos vamos. Bueno, espero que le haya gustado esta entrevista cortita, pero bastante potente, a su vez con un gran mensaje a todos aquellos que necesiten ayuda. Desde aquí, desde Uruguay, con un corazoncito grande, pero un país pequeñito, o al revés, como lo queramos decir, quien nos saluda y con todo el afecto, el señor F. Muchas gracias. Chao. Pero nada era como imaginé, como me contaron. Aunque quería creerlo, no había tiempo de entenderlo. Es que no puedo vivir sin ella y de a poco me vuelvo loco. Quiero sentir la esencia de un